Hola a todos, soy Alberto. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube del blog automatizandomanzanas.com. Hoy nos toca el turno a nuestra aplicación de automatización favorita de iOS, Workflow. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mostrar en este vídeo, cómo calcular el incremento o variación porcentual entre dos valores de una misma magnitud. Me explico. En las notas de este vídeo tenéis una URL que os va a llevar hacia un artículo del blog en el cual se muestra cómo calcular el porcentaje o el incremento porcentual entre dos valores de una magnitud. Ese caso es muy sencillo, simplemente el usuario introduce a través de acciones Ask for Input los valores inicial y final, y el workflow, en el mismo workflow, calcula el incremento porcentual, incremento o decremento, ¿no? La variación porcentual, resumen. Ahora vamos a ver un caso bastante más interesante, que es, vamos a crear una rutina secundaria en el cual delegar el cálculo de esta variación porcentual, de tal manera que yo pueda acceder a esa rutina desde otro flujo principal que esté ejecutando, pues, otro caso de uso totalmente distinto. Es decir, vamos a crear una caja negra al cual yo desde otro flujo le pregunte y la caja negra le responda o devuelva un resultado. ¿De acuerdo? Os voy a pasar a mostrar cuál es, digamos, vamos a ver un diagrama de qué va en sí el flujo. El flujo trata de lo siguiente. Vamos a calcular la media de 100 números aleatorios, cada uno de ellos comprendido entre el 1 y el 100. La vamos a guardar. Vamos a repetir ese experimento y nos va a dar otro valor medio. Vamos a comparar esos dos valores y nos va a decir qué diferencia porcentual hay entre la media número 1 y la media número 2. Es un caso teórico, pero que es muy interesante porque vamos a ver la acción Run Workflow, que nos va a servir para llamar a un workflow desde otro, y vamos a poner en valor las Action Extensions, que lo que los hace, y vamos a ver cómo, es a través de un subterfugio. Las Action Extensions nos van a permitir aceptar parámetros de entrada en un flujo. ¿Lo vemos? Aquí podéis ver, estáis viendo en pantalla, esta diapositiva de Keynote, ¿no? Si os dais cuenta, en esta parte izquierda tengo Workflow principal y pongo lógica, porque aquí, si leemos esto, prácticamente vamos a entender qué es lo que hace el workflow principal, ¿no? Y aquí en los workflows secundarios vamos a estos que hacen. Son rutinas secundarias especializadas en la consecución de un objetivo específico. Por ejemplo, calcular la media de 100 números aleatorios entre 0 y el 1, ¿no? Lo derivo en esta rutina, me devuelve un resultado, lo vuelvo a repetir, llamo al mismo flujo, me devuelve el otro resultado. Y ahora con estos dos resultados, ¿qué es lo que hago? Calcular la variación porcentual entre la media inicial y final. Esos dos valores se los voy a pasar a un workflow que calcula la variación porcentual, que me va a devolver un valor. Y ese lo muestro. Es decir, por una parte la lógica y por otra parte la implementación. Es decir, por una parte el qué y la otra parte es cómo voy a implementar yo estos objetivos de una forma concreta, ¿no? Separo y es decir, mediante esta separación voy a ver que voy a tener un flujo principal y dos flujos secundarios. ¿Viste la idea? Pues vamos a verlos. Vamos a ver primero el workflow que calcula la media de 100 números aleatorios entre el 1 y el 100. Aquí lo tenemos. Como vemos, no acepta ningún parámetro de entrada. Luego esto es un workflow al uso. ¿Y qué hace? Pues mediante un bloque repeat, me itera 100 veces, me calcula un número aleatorio y me lo va añadiendo a una variable que va a ser una lista. Cuando termina ese bloque, extraigo el valor de esa lista y le calculo la media. Y esa media es la que va a salir de este flujo. Esa media es la que va a salir y la vamos a guardar en el flujo principal. Y cuando lo vuelva a ejecutar, me va a devolver otro valor, que lo guardaré también en el flujo principal. Estos dos los meteré y calcularemos la variación. Vamos a ver este segundo flujo, el que calcula el incremento porcentual entre dos valores. Aquí lo tenemos. Primera diferencia, vemos que este flujo acepta texto.
y le ponemos, y tiene como comentario, el flujo acepta comentando un texto con los dos valores separados por un espacio, valor inicial y valor final. Y en este flujo está el truquillo sobre cómo extraer de ese texto los dos valores, puesto que si vemos en las acciones de extensión, ¿qué es lo que acepta? Vemos que acepta aplicaciones del App Store, artículos, contactos, fechas, dirección de correo, y no aparece explícitamente que acepte números o un listado de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos encapsulado esos dos datos, el inicial y el final, en una acción text, la cual vamos a dividirlo. Con el carácter separador va a ser el espacio, como vemos, y de ahí voy a tener un listado. El primer ítem va a ser el valor inicial, el segundo ítem será el valor final. Le aplicamos la fórmula usual y más usada del incremento porcentual, y el resultado va a ser un texto que vamos a devolver, un texto formateado que vamos a devolver al flujo principal, el cual se mostrará en una notificación, como vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver cuál es el flujo principal. Aquí lo tenemos. Si nos damos cuenta, este flujo refleja este gráfico o este diagrama que tenemos aquí hecho, ¿no? Mediante la acción runWorkflow llamo al flujo que nos calcula la medida de la opción número. Lo que nos devuelve, tal como vemos aquí, lo guardo en una variable que se llama valor inicial. Seguidamente vuelvo a repetir el proceso. Me devuelve el resultado y lo guardo en la variable valor final. Aquí viene el truquillo que hemos hablado. Encapsulo en la acción text esos dos valores, el valor inicial y el valor final, separados por un espacio. Y es el que yo meto como entrada en esta acción de extensión. ¿Lo veis? Lo paso como entrada a la acción runWorkflow, que calcula el porcentaje y que me devuelve ese texto formateado que yo introduzco en la notificación. Si lo veis, la titulo incremento entre las dos medias y que está ahí la variable mágica runWorkflow, que es exactamente la salida de la rutina secundaria que calcula el incremento porcentual entre dos valores. Lo ejecutamos y sale la notificación, valor inicial 53,26, valor final 49,71, aumento menos 6, la diferencia entre uno y otro es un 6 y pico %. Volvemos a ejecutar. En este caso, un 3,73%. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Es un vídeo un tanto abstracto, un tanto teórico, pero que creo que sirve o es bueno para mostrar la importancia de la delegación en workflows secundarios de tareas repetitivas. ¿Por qué? Porque el cálculo de un porcentaje probablemente, a poco que nos dediquemos a la estadística, algo conceptos matemáticos, lo vamos a usar bastantes veces. Con lo cual, esa rutina la tengo en mi aplicación y cada vez que la quiero usar, lo único que tengo que hacer es llamarla, no volverla a escribir. Muchísimas gracias por vuestra atención y sabéis que en las notas del vídeo tenéis el enlace hacia nuestro podcast y hacia el blog por si queréis consumir más contenido de nuestra temática. Muchísimas gracias.